Bueno, diputada, primero consultarle cómo le ha caído esta decisión del gobierno, cómo ha visto las explicaciones que ha dado, por ejemplo, Fernando Ávila, asesor general del Ejecutivo Provincial, en este marco, en esta situación. Sí, sí, bueno, ya teníamos algún conocimiento de esta iniciativa que es facultad del Poder Ejecutivo, que para quienes nos escuchan, ¿no es cierto?, tienen la facultad constitucional de vetar total o parcialmente alguna ley sancionada por el Poder Legislativo. Ha hecho uso de esa facultad y así se ha publicado en el boletín oficial con los argumentos para lo mismo. En este caso, como en todos, la verdad que lo importante es contextualizar. Nosotros pensemos en que en el momento que se impulsó esta reglamentación en ambas cámaras hubo iniciativas. En su momento hubo una iniciativa de intervención al municipio de Puerta del Corral Quemado, puesto que el intendente Aybar estaba procesado por abuso agravado y estaba cursando, la verdad, el juicio por abuso agravado hacia una niña, una menor de edad. En primer lugar, la mayor responsabilidad es del Poder Judicial, porque hemos llegado a esa instancia en que desde el legislativo buscamos intervenir, hacernos cargo de las demandas sociales, porque ya llevaban prácticamente 8 años de demora con dilaciones en ese proceso judicial. Hay dilaciones que son legales, ¿no? Porque al tener derecho a la defensa, cualquier ciudadano puede ir en su defensa, ir interponiendo acciones que en definitiva van dilatando, ¿no? Así fue como intendente Aybar se pudo presentar a nuevas elecciones y pudo ser reelecto. Entonces ahí encontramos una suerte de laguna, si se quiere, o sea, una cuestión que es necesario reglamentar. En ese sentido fue que hubo distintas iniciativas, como le dije, para lograr el consenso de todas las fuerzas políticas que tienen representación en nuestro Parlamento provincial. Se arribó a la que finalmente se votó, la modificatoria, ¿no? Y hubo una cláusula conocida, llamada o mal llamada, si se quiere, porque la legislación no es para personalizar. No se trata de un caso. En este caso, en ese momento, bueno, estaba ese caso en boga, pero se advirtió que había que trabajar para adelante. Sin embargo, se conoció como cláusula Aybar. Fue impulsada por uno de los legisladores, el diputado Lugo Vergara, de la Unión Cívica Radical, que incluso hubo un cuarto intermedio en esa sesión, me acuerdo de la sesión de diputados, y se intentó consensuar al respecto. Así es que para que la ley fuera, o ese proyecto fuera votado por unanimidad, se tuvo en cuenta esa especie de cláusula particular. ¿Qué tiene esta cláusula? Que, según se interprete, podría ser aplicada retroactivamente, es decir, hacia atrás. Esto sabíamos, algunos de nosotros, todos entendemos algo de derecho. Yo no es mi caso de ser abogada, pero bueno, uno sabe que no se legisla para atrás, sino hacia adelante, no son retroactivas las leyes. Sin embargo, en ese contexto, y yo voy a hablar por mí, consideré que había que dar una respuesta de orden político, una respuesta que muestre y demuestre el compromiso de las distintas fuerzas políticas con representación legislativa ante una realidad que se venía dando, como en este caso y en algunos otros casos seguramente, en los que había que, como digo, dar un pronunciamiento cierto. Aún, insisto, hablo por mí, con el riesgo de que esa cláusula particularmente pudiera tener algún choque, alguna colisión con los principios constitucionales. Yo consideré eso, por eso la voté favorablemente. Consideré también que, dado el contexto, era necesario que el Poder Judicial en sus distintos estamentos sintiera también que, o tuviera claro, ¿no?, que desde el poder legislativo, desde el poder político, si se quiere, del ámbito legislativo, no estábamos dispuestos a seguir avalando
tamañas dilaciones. También tengamos en cuenta que las víctimas, con organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones sociales, vinieron años reclamando esto, estaban en las calles presionando, la verdad que, y digo presionando porque la presencia física, la presencia callejera, el acompañamiento que han hecho estas organizaciones y estas mujeres a la familia de la niña y a la propia niña, genera, ¿no?, todo un movimiento y que fue tomado por los medios de comunicación. Bueno, había un consenso y una necesidad de hacer una demostración, según mi criterio, de una postura clara. Uh-huh. Ahora tenemos esta situación, pasados los meses hay otro contexto, se analizan, evidentemente yo por supuesto he leído los fundamentos que se han dado a conocer en el boletín oficial con el veto, particularmente esta norma de la que estamos hablando, y bien, sí, genera una suerte de colisión de derechos. Y la resolución para mí siempre va por el lado de la política, es decir, por el lado de buscar la salida, de buscar los consensos, de a través del diálogo y de, además, de encontrar la mejor manera de regular estas situaciones hacia adelante. Porque ya no hay, ni debemos permitirnos, tolerancia cero. Yo sigo considerando y pensando lo mismo que ningún funcionario o funcionaria, por supuesto, que en cualquiera de sus roles en representación del pueblo o del Estado puede hacer caso omiso a condiciones éticas políticas, más allá de que la ley lo permita. Entonces ahí le digo, hay como toda una demanda, una cierta conciencia social, una cierta avance cultural que tenemos en ese sentido, y por el otro las leyes están determinadas en el principio de inocencia, que es constitucional, que hasta que no sea, ¿no es cierto?, una sentencia firme, no es posible ni suspender ni destituir a un funcionario o funcionaria. Esto no es caprichoso, no sé si me explico a lo que yo me refiero, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta estas posturas, estas miradas, mejor dicho, y tomar una postura. En su momento yo la tomé, sigo expresándome en la misma manera, es decir, entiendo que quienes conocen mucho más que yo de estos procedimientos constitucionales y también de que se entienda cuáles son las tensiones que se provocan en el seno de la sociedad al respecto, puedan trabajar en otra iniciativa. Porque acá yo entiendo que nadie de ninguno de los poderes del Estado, por lo menos digo el Poder Legislativo del cual yo integro, y como se ha manifestado del Poder Ejecutivo tampoco, no se está en contra de lo que se llama el espíritu de la ley. ¿Me entiende, Juliano? Sí. El objetivo final de la ley. Uh-huh. Así que yo considero que se va a encontrar una forma, y se tiene que encontrar una forma porque las legislaciones se tienen que ir adaptando. Es verdad, sin violar principios básicos que nos rigen, ¿no es cierto?, por contrato social, como son las constituciones, por convenciones internacionales, pero se le tiene que encontrar una forma. En mi entender, que puede ser poco, pero me hubiera gustado mucho más un veto parcial, ¿sí? Se puede vetar parcialmente y hacer una sugerencia a esa cláusula, pero bueno, habrá tenido seguramente, por supuesto, fundamentados motivos el Ejecutivo para hacerlo como lo hizo, y esto se tratará en los plazos constitucionales que tenemos en el Poder Legislativo. Esto no es urgente, le digo, en el sentido de que requiere un tratamiento ya, ¿no? Uh-huh. Así que hay tiempo para trabajarlo y para hacer las conversaciones y los acuerdos necesarios. Uh-huh. Eso sí, sacar esto no es fácil, de parte de la pirotecnia preelectoral o electoral, si se quiere, porque ya estamos mandando un proceso de cronograma electoral de campaña para las elecciones paso. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, la oposición, que quien ha introducido uno de ese inciso al que me hago referencia, es la que, bueno, hoy bombardea también, ¿no?,